¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Arrancamos ahora en 7 Televalencia, final de semana, momento de analizar los temas que nos deja la jornada, también días intensos, el foco puesto en el Partido Socialista que no atraviesa su mejor momento. Les vamos a contar todo lo ocurrido, todas las novedades de esa imputación del que fuera presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y también en la Comunidad Valenciana siguiendo muy de cerca esa huelga educativa. Parece que no llega a su fin, se enroscan las partes, pero hoy ya padres, asociaciones de padres y madres de centros educativos piden urgentemente que se llegue a un consenso. Presupuestos, luz verde, Pérez Llorca consigue ya el apoyo de Vox para sacar adelante las cuentas. Se lo contamos todo ello con 3 invitados de excepción. Fue secretario autonómico de Seguridad y Emergencias de la Generalitat Valenciana, Javier Montero. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas, encantado, un placer estar aquí. Bienvenido, mucho que analizar. Pablo Fernández, siguiendo siempre la actualidad también, periodista. Pablo, buenas noches. Buenas noches, siguiendo y en busca, porque la actualidad está candente, nacional, autonómica, y nada, vamos a analizar a ver qué tal. Temas que se caducan enseguida, no damos abasto, hay una inundación. Que se caducan y que se actualizan por momentos, porque ahora los medios de comunicación también van actualizando informaciones al minuto, y eso es importante. Bueno, pues bienvenido, Pablo, y también mucho que analizar con el periodista Fausto Quintanilla. Fausto, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues arrancamos y lo hacemos con estas imágenes pendientes de el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. Este jueves el foco informativo se ha centrado en la Audiencia Provincial de Badajoz. Allí ha comenzado el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, recordemos, por su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz, donde ocupó el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios y posteriormente cargos vinculados a artes escénicas. En el banquillo de los acusados no solo se sienta el hermano de Sánchez, también el que fuera líder del Partido Socialista de Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Javier, malos tiempos los que corren para el Partido Socialista, sin duda. Se sucede un juicio detrás de otro. Ciertamente nos cuesta seguir la actualidad, como bien estabais diciendo. Llamar a la adjudicación de una plaza en propiedad de la Diputación de Badajoz contratación irregular me parece casi un eufemismo, porque lo que aquí se ha producido es una retahíla de delitos administrativos y penales por parte del presidente y el resto de funcionarios imputados. Creo que son 11 las personas, puesto que también debe haber algún tipo de tribunal, del cual desconocemos los nombres, que participara en ese proceso de selección. Y bueno, también parece ser que no solo es el hermano, que es el primer familiar en tener el dudoso récord de ser el primer familiar de un presidente en activo en pisar un banquillo, sino que además algún amigo muy cercano también había sido agraciado con una plaza de jefe de sección en esa misma administración y en ese mismo lapso temporal. Bueno, pues ahí están las cosas, así están las cosas. Iremos sabiendo más datos conforme avance el juicio. Pablo, lo que decía Javier es cierto, la primera imagen en democracia de un familiar de un presidente en banquillo. Has empezado la intervención hablando de malos tiempos. Ya, vamos a cambiar el titular de malos tiempos para la lírica por malos tiempos para la política socialista. Porque es cierto que al presidente del Gobierno, pues en este caso le están creciendo numerosas causas. Podemos hablar de muchas, vamos a hablar en este caso de David Sánchez, donde se habla de contratos irregulares en la Diputación de Badajoz, efectivamente, porque él llevaba la coordinación de las actividades en un conservatorio y además de las artes escénicas, según consta en la RPT, pero no consta en la práctica, porque recordemos que cuando fue a declarar tampoco sabía cuál era el lugar de trabajo ni el horario, es decir, también las declaraciones son un poco convulsas. Sí que es cierto que su defensa se va a basar, por lo que estamos leyendo en la actualidad de la jornada de hoy, un poco en esa presión política de parentesco por el presidente del Gobierno. Pero bueno, independientemente de esa defensa que pueda llevar a cabo su abogado, es cierto que a Pedro Sánchez, en este caso, ya no sabrá por dónde justificar un poco
todo lo que les relaciona. Porque yo a veces pongo sobre la mesa que la actualidad fuera diferente, es decir, que en este caso fuera el hermano, voy a hablar del último presidente del gobierno, del Partido Popular, podría poner Aznar, en este caso Mariano Rajoy. Si estuviera el hermano de Mariano Rajoy, o la mujer de Mariano Rajoy, o el expresidente Aznar, o una posible fontanera, o diversos casos, seguramente la situación sería diferente. Hablo un poco de la presión social y política. Entonces, ¿en qué sentido? Pues que en este caso habría mucha más presión en la calle. Imagino que habría mucha más presión. Hablo un poco de la presión cuando están, en este caso, gobernando la derecha. Pero bueno, es así, es algo que no podemos obviar a nivel sindical, que esa parte, luego hablaremos de la huelga, no quiero tratar varios temas a la misma vez, pero es cierto que en este caso lo de David Sánchez es que clama al cielo. Pero no se clama al cielo en lo que se está valorando judicialmente, sino yo siempre voy a aquellas declaraciones que fueron actualidad, rabiosa actualidad, cuando no sabía muy bien cuál era su puesto de trabajo o cómo había accedido al puesto de trabajo. Entonces es una causa más, es un tablero, un terreno de juego que tiene en este caso el presidente del gobierno, donde las fichas van cayendo, ya hemos dicho fichas que van cayendo a nivel de elecciones autonómicas, pero es que a nivel familiar también está salpicado. Fausto, máxima presión la que está sufriendo el Partido Socialista sin duda alguna. Se puede hablar, y se está diciendo ya por parte de voces del Partido Socialista, de cacería, de casualidad en el calendario judicial. La verdad es que complicada la situación. Claro, aquí mezclar dos términos, que es cacería y coincidencia, yo no lo haría, porque la cacería pues, implica muchísimo más, y en tal caso sería poner en jaque lo que es la democracia y las instituciones públicas. Ahora, coincidencia, desde luego que sí. Coincidencia, porque es bastante sorprendente que varios casos coincidan en el tiempo, sabiendo además cómo son los tiempos de la justicia, y que en este caso, y hoy lo estamos viendo, coincidan muchos casos del PSOE. Pero cuidado, decimos, si fuera el Partido Popular la presión no sería la misma. Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo. De hecho, hemos escuchado, mejor dicho, unos audios, porque se está también juzgando lo que es el caso Kitchen, que no hace la portada, por ejemplo, de algunos medios de comunicación de este país, donde ayer o antes de ayer el señor Villarejo hizo escuchar unos audios donde se decía que al presidente del gobierno, al señor Rajoy, se le entregaba 10.000 euros al mes. Y no he visto ninguna portada de esos periódicos que vengan a señalar esa información. Lo que sí veo, sin embargo, y por algún lado, y de algún modo me alegro que por fin se pueda abrir este juicio, es que tenemos a una persona sentada. Se le acusa aquí como de haberse apropiado de un puesto gracias a las reacciones que tiene porque su hermano es presidente del gobierno, pero tenemos que decirle a los espectadores dos cosas. Primero, que él obtiene ese puesto en 2017 y el presidente del gobierno no lo es hasta el 2018. Es decir, en 2017 Pedro Sánchez no era todavía presidente del gobierno. Incluso dentro del partido había muchas voces que se oponían a que pudiera ser secretario del Partido Socialista. Y por otro lado, hoy hemos descubierto o hemos sabido que la postura de la Fiscalía, del Ministerio Fiscal, es que ese juicio se cierre, que no hay acusación. No está el Ministerio Fiscal de acuerdo con este enjuiciamiento que, por cierto, recordemos que sale principalmente de Manos Limpias, que es un sindicato de extrema derecha y afín a ciertas ideologías de partidos, ¿no? De Vox, vamos. Entonces, esto es con lo que nos encontramos. Pero, Fausto, hablas de tiempos. O sea, hablamos de que judicialmente los tiempos, el que se confluya todo en una misma coyuntura, cuando el caso de Zapatero, ZP, judicialmente ha salido a la luz después de las elecciones autonómicas de Andalucía. Sí que se cumplen los tiempos, sí que judicialmente, por ejemplo, ha salido a la luz días después de las elecciones andaluzas. Entonces, si hablamos de tiempos, sí que judicialmente se respetan los tiempos acorde a los periodos electorales o a las situaciones políticas coyunturales. No me refiero a eso. Me refiero a que coinciden en el tiempo varios juicios. El hermano del presidente del gobierno, la mujer del presidente del gobierno, una investigación que se abre en torno al expresidente del gobierno y ahora... algo ha tenido que ver la gente que ha cometido los delitos para que sean al mismo tiempo, ¿no? Algo tendrá que ver. Hay un denominador común, que es Pedro Sánchez.
¿no? Bueno, Los eso es lo que secretarios la prensa quiere hacer ver, es o el hermano, determinado sector de la prensa. es el marido, Sí. es el presidente, es el presidente, el secretario general, además del partido en el que ha intervenido la UCO, es el presidente del gobierno de los ministros que ahora están en la cárcel. Si no es el denominador común Pedro Sánchez, ¿cuál es el denominador común de todo el eso? denominador común se sitúa en lo que es un sector radical de la derecha que lo que ha hecho es elevar denuncias que curiosamente, y ahí voy en lo que son las coincidencias temporales, acaban todos en un mismo periodo, que es el actual. Que es la Creo que el coincidencia problema- y casualidad que se dice. Es que yo no creo que sea varias causas en el mismo tiempo, niego la sino que son mayor, ¿no? demasiadas Con la causas tele- sobre un mismo con la denominador común. El Demasiadas caso causas. Kitchen, ¿tú lo has leído en la prensa esta mañana? No. ¿O lo has visto en la No. televisión? Sin embargo, ahora mismo Pero está posiblemente siendo. porque comunicativamente tiene ahora mayor pues escuchar- repercusión. pues Claro. escuchar que el Vamos a señor ver las Rajoy- imágenes de la UCO entrando en Ferraz. Esto pasaba ayer en una operación contra también la financiación ilegal de las cloacas y el juez imputaba a la gerente del Partido Socialista. Imágenes que nos volvían a impactar ayer en esta vorágine de información y Pedro Sánchez desde Roma, donde acudía a una visita institucional con el Papa, hablaba de que se enteró allí de lo que estaba pasando en estas imágenes que nos ponen nuestros compañeros, esta operación contra la financiación ilegal. Decía esto Pedro Sánchez. No es un registro, es un requerimiento. Aparentemente, lo que se está haciendo por parte de la Guardia Civil en la sede de mi partido. Yo creo que esto es importante también para que los ciudadanos y ciudadanas sepan, porque hay muchos requerimientos que se hacen a muchas instituciones por parte de la Guardia Civil y eso no es óbice de nada. Por tanto, lo que sí que le puedo trasladar desde el punto de vista del Partido Socialista es la total y absoluta colaboración que hemos tenido siempre sobre este caso, que por cierto ya fue tratado durante el año pasado, tomamos las decisiones que tomamos y por tanto, bueno, vamos a saber exactamente cuáles son, cómo se desarrolla. No es un registro, decía el presidente, es un requerimiento. Es absolutamente Javier. absurdo. Igual que lo fue Rajoy en su día, cuando registraron la sede, que gracias a que los medios han hecho feedback, a pesar de que ya es una factura que yo creo que pagó en su momento ese partido, pues han vuelto a revivir. Es evidente que era un registro y que lo que se hacía era requerir y que si no se hubiese conseguido la documentación tenían el auto judicial con las instrucciones necesarias para que se convirtiese en un registro, lo que en principio quieren hacernos creer que es un requerimiento. Es un requerimiento hasta que se convierta en registro si la policía en ese momento, si la UCO, perdón, la Guardia Civil, hubiese entendido que era necesario. Pero es que al final la finalidad es la misma, solicitar documentación. Totalmente. Un registro es con una comunicación oficial previa y un requerimiento, en este caso, es sin permiso. Pero la finalidad es la misma. Totalmente. A ver, que a mí el presidente del gobierno, en este caso, tenga que justificar o nos diga la diferencia en la RAE de cuál es el término o otro, a mí personalmente me parece que me da poca información. Lo que yo quiero es otro tipo de información, o que como presidente del gobierno valore un poco cuál es la situación que está viviendo su partido, o qué piensa de un poco el escudo socialista que defiende la Rosa, o sobre todo que la regaba para que floreciera, como era Zapatero, que era un poco el alma mater del Partido Socialista. A mí me gustaría que valorara, porque las últimas valoraciones es no voy a convocar elecciones, porque es un tema partidista. Incluso podemos hablar de cómo le ha contestado a varones socialistas que piden un adelanto electoral, como puede ser Felipe González o en Castilla-La Mancha Paje, Hoy el Partido Nacionalista Vasco. Ahora lo o el escucharemos. PNV, en el cual él ya lanza un poco balones diciendo que, claro, lo que pasa a nivel partido no afecta a la mayoría general de los españoles. Sí, afecta a la mayoría general de los españoles porque está gobernando, en este caso, el Partido Socialista con los apoyos de sus partidos Socios de gobierno. satélites. Fausto. A mí me fascina ver cómo la derecha en este país se tira dos pelos y se escandaliza con lo que está pasando en Ferraz, cuando a mí, sin embargo, lo que me escandaliza es que cuando la UCO tuvo que entrar en Génova, por ejemplo, los discos duros están reventados a martillazos. Yo creo que hay dos cosas que tenemos que pedir. Por supuesto, que explicaciones y transparencia. Bueno, tres en realidad. Segundo, que esa investigación vaya hasta el final y se sepa quién puede tener algún tipo de responsabilidad. Y tercero, lo que se le puede pedir al Partido Socialista y que están haciendo es que colaboren
con la justicia, y por eso han abierto las puertas y por eso se han entregado la información que les ha pedido. De todos modos, volviendo a lo que comentábamos antes, yo creo que esta semana no es una semana de crónica judicial. Yo creo que esta semana es la ilustración de una orden que se dio en varias ocasiones y que hace poco volvimos a ver, que es la del señor Aznar, presidente de este país, que dijo que el que pudiera, que hiciera, y así ha sido. Al día siguiente hemos empezado a ver aflorar aquí diferentes operaciones en contra del Gobierno de España y del Partido Socialista Español. Yo, Fausto, lo siento. A ver. Lo siento, pero ni creo que sea tu opinión. O sea, es que ni creo que sea tu opinión. Que existe el lawfare cuando hay una cantidad de jueces como la que ahora mismo están abriendo procedimientos judiciales, que son todos los jueces malos. No, yo no he dicho eso. Es que cuando había una causa, puede ser que bases toda la estrategia, toda la defensa en que en un caso no se ha presentado a la Fiscalía, precisamente cuando todos sabemos, como bien dijo el presidente, de quién depende la Fiscalía, pues eso. Cuando se ha llevado por delante a un fiscal general como se lo ha llevado por seguir sus instrucciones y le han costado el cargo y pero mira, más ejemplos, tenemos tantos ejemplos de que lo que se está haciendo es una barbaridad, que hemos llevado a un límite en el que la democracia española no había estado nunca. Mira, ¿se está judicializando la política? Permíteme que señale una cosa de lo que has dicho tú. Mira, yo no he dicho que sea lawfare o no. Lo que digo que son muchas coincidencias y además actuaciones que ocurren después de expresiones que creo que además están muy equivocadas, viniendo de un presidente del gobierno, aquello de que el que pueda, que haga, porque la gente lo puede interpretar de mil maneras. Somos más de 40 millones de habitantes en este país y hay que tener mucho cuidado con esto. Dicho lo cual, justamente has comentado que el fiscal general de este país ha sido condenado por revelar revelar secretos, que era desmentir un bulo. Y sin embargo nos damos cuenta no era desmentir un bulo, era revelar datos protegidos. Y sin embargo nos damos cuenta que en este caso, por ejemplo, horas antes de que fuera la UCO al Partido Socialista, hay una serie de medios de comunicación que tenían la información. Entonces yo me pregunto cómo esos medios de comunicación, un día antes de que fueran a Ferraz, tenían esa información. ¿De dónde sale esa información si esto era secreto? Porque el juez Pedraz no es de fiar, quizá un juez no estoy diciendo que no sea de fuera fiar. De toda duda. Pero yo te planteo, tú como demócrata, justamente a ti no te causa estupor que una información secreta salga y un medio de comunicación no solo lo publique, sino que se utilice de manera partidista? Filtraciones que siempre yo creo que han existido, pero bueno, claro, a mí lo que llama la atención y estoy de acuerdo ahí también. Sí, estoy de acuerdo, pero a mí también me causa un poco de estupor el que en este caso también se justifique que cuando Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, pidió los 5 días de reflexión, fueron 5 días clave para que se hurgara un poco esa presión a jueces. Son suposiciones, son suposiciones del juez que está investigando. Yo me he informado un poco rápido de lo que has dicho antes, Fausto, de cuando en la calle Génova, creo que fue el 2013, cuando hubo un requerimiento. En este caso, la diferencia es que en el requerimiento el Partido Popular sí que entregó la documentación que pedían, que solicitaron los discos duros y recordemos que hay una condena justamente por todo ello, reventó los discos duros para que no se pudiera acceder. Pero en este caso desde el Partido Popular sí que hubo una predisposición a colaborar con la justicia, mientras que en este caso la situación es diferente, ¿no? Entonces, comparar las mismas situaciones la predisposición del partido es diferente. Desde luego que no, porque uno ha sido condenado por una financiación ilegal, que es el Partido Popular y esa sede de Génova, y de momento no hay ninguna condena. Bueno, pues dejamos el registro que hubo ayer de la UCO en Ferraz, en esa operación contra la financiación ilegal. Y les pregunto, ante toda esta situación, ¿debe Pedro Sánchez adelantar elecciones? Esto es lo que contestaba ayer también en Roma cuando se le preguntó. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Javier, ¿debe convocar elecciones Pedro Sánchez? Rotundamente sí, elecciones inmediatas. Yo creo que, como decía antes, hemos llegado a un punto en el que
nunca jamás había estado un presidente del gobierno ni un partido en el gobierno de este país. La cantidad de... Ya no se trata de los procedimientos judiciales penales que tienen en contra, sino el ataque a las instituciones del ordenamiento jurídico español, del Estado de Derecho, poniendo en peligro jueces, fiscales, guardias civiles, todos los agentes que participan en la garantía del Estado de Derecho, en la aplicación y la independencia del Poder Judicial. Yo creo que es una situación inédita, que es una situación crítica y que deberíamos de salir de ella de la única manera posible, que es pasando por las urnas y por supuesto, dejando que todos esos procedimientos judiciales sigan la marcha y sus investigaciones, pero que solamente con lo que ya tenemos sobre la mesa es más que suficiente para tener una opinión formada de lo que ha estado sucediendo. Debe convocar, Pablo, ¿lo va a hacer o no? ¿Política ficción? Eso es opiniones personales. Debe convocar, por supuesto. La presencia del Papa le debería haber hecho, la presencia del Papa tan cercana, en este caso al presidente del gobierno, le debería haber llevado a cabo unas reflexiones celestiales mucho más beneplacitas para todos los españoles, pero no es el caso. Iluminado. En este caso no ha salido iluminado, ha salido iluminado para su partido, pero con David Sánchez, con Begoña Gómez, con Zapatero, con Cerdán, con Zarrías, con la gerente del PSOE, imputados por el caso Leire, por unos supuestos pagos para obstaculizar procesos judiciales que afectaban al partido. ¿Que debe convocar elecciones? Sí. ¿Que lo va a hacer? Obviamente no. Porque convocar elecciones y poder previsiblemente perder las elecciones le supone también un problema personal judicialmente para el actual presidente del gobierno. Y un poco va con la excusa, y quiero lanzarlo sobre la mesa. No, es que si se convocan elecciones y, claro, hay una posibilidad de que el Partido Popular pueda gobernar con Vox, como está sucediendo aquí a nivel autonómico, y de momento, pues, se están pactando presupuestos, cosas que a nivel nacional todavía no hay ninguna línea de adelanto. Pero bueno, yo lo dije el otro día en la mesa, creo que estabas tú, Fausto, tan lícito es que el Partido Popular pacte con Vox, como tan lícito ha sido que el Partido Socialista pacte con partidos de extrema izquierda, incluso con partidos que tienen una trayectoria criminalista, que ha tenido una trayectoria criminalista. Tan lícito es. No es que viene el lobo, porque el Partido Popular va a gobernar con Vox y aquí va a suceder. Pues tan lícito. Yo veo mezclas churros con meninas. No. O sea, son pactos de gobierno. Vale, pero ¿quién habla de los pactos? Quiero decir, hablemos de pactos. No, claro. No queremos que el presidente Sánchez siga gobernando, que se haga una moción de censura, que se haga una cuestión de confianza. Ahí está. Ahí están las opciones. ¿No debe convocar elecciones ante esta situación? Fausto, pregunto. Yo, bueno, ante esta situación, vuelvo a decir, ahora mismo hay sospechas, investigaciones, conjeturas. No hay una sola condena, de momento, sobre el Partido Socialista o sobre el presidente Sánchez. De momento no la hay. Son conjeturas. Y está fuera del partido ese señor. Y está fuera del partido. Yo pregunto, ahora mismo, a ver... Cuando hizo la moción de censura Pedro Sánchez, también espero a que hubiera esa prueba, esa condena firme contra el Partido Popular en aquel caso. No, perdón, pero ahí se habría lo que es unas investigaciones con pruebas tangibles. Ahora mismo, además, si miramos el auto, son suposiciones, no las hay. Pero de todos modos, mirad, aunque no hubiese una investigación, aunque no hubiera nada, quiero decir, la democracia española, igual que muchas democracias europeas, tiene resortes suficientes para decir que si no estamos de acuerdo con las políticas que se llevan a cabo, que se pueda hacer esa moción de censura o esa cuestión de confianza. Hágase. Ahora, si la pregunta es, ¿debería de dimitir ahora mismo? Mi pregunta es, si ahora mismo tenemos un presidente que está cumpliendo con la agenda que parte de su electorado y parte además del espectro de la izquierda y centro-izquierda ve que se está cumpliendo, como es que España es el país que lidera el crecimiento de economía en la eurozona, el que más crea empleo, etcétera, etcétera, ¿por qué debería dimitir? Desde el Partido Nacionalista Vasco, hoy ya han exigido a Pedro Sánchez elecciones inmediatas. Su portavoz dice que la legislatura ha finalizado.
en opinión del Partido Nacionalista Vasco, el interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año, debería hacerla este año, porque y quizás él también tendría que preguntarse si al negarse una y otra vez a esto, a reflexionar sobre esto, no está también actuando desde un interés partidista, ¿no?, y particular. Javier, ¿qué opinión tiene las declaraciones de Aitor Esteban? Vamos a ver. Pide... Decía hace un momento Fausto que la economía iba fenomenal. Yo no sé si soy el único, pero cuando salgo a la calle todos los precios están más que inflados. Y el salario mínimo ha subido también, ¿no? La economía, que tanto se dice, está paralizada. Estamos hablando de un país que lleva 4 años sin presupuestos. Han mejorado las cuentas públicas. ¿Por qué? Porque al no haber presupuesto durante 4 años no se ha podido invertir. ¿Eso es en serio la fórmula del Partido Socialista? ¿Es la fórmula exitosa de un partido de gobierno no tener presupuestos para no poder invertir y que por lo tanto solo se pueda pagar el gasto corriente y así ahorren las administraciones? Eso es una barbaridad. Tenemos los Esto datos es más bajos de año desempleo. tras año llevamos una legislatura completa sin presupuestos. Por mucho menos se hizo en su día una moción de censura y por mucho menos se pedían la cabeza de presidentes durante toda la historia de nuestra democracia. Pero aquí la motivación, lo que motiva supuestamente a una dimisión o a nuevas elecciones, que quiero también recordar que aquí se vienen pidiendo elecciones desde que Pedro Sánchez es presidente, o sea, desde el primer minuto, desde que era ilegítimo, desde que estaba pactando con etarras, desde que se ha ido pidiendo elecciones. Vuelvo a lo que decías. Debió empezar pactando con etarras. Yo invito a cualquier espectador a meterse en las páginas oficiales de la Unión Europea para ver los datos de la economía, a ver los datos del desempleo. Son los datos más bajos. ¿Eso significa que no haya problemas? No, no significa que no haya problemas. Tenemos problemas de vivienda, por cierto, gobierno central y autonómico, que es el que debería de construir. ¿Significa que no tenemos pobreza? ¿Significa que ¿Cómo no está tenemos la red ferroviaria? ¿Cómo está todo lo que lleva inversión en nuestro país? Llevamos 4 años sin hemos tenido la mayor inversión en red ferroviaria. Fausto, en torno al PNV empiezan a reclamar ya socios de gobierno. A ver, cuando tiene su principal escudo de mantenimiento en el gobierno, como es el PNV, y ya le está pidiendo la cabeza, es decir, la situación de Pedro Sánchez es complicada, aunque sí que estamos acostumbrados a que Pedro Sánchez nos dé un clima de tranquilidad, porque bueno, también es su forma de hacer política y bueno, parece, conforme lo hemos escuchado hablar en Roma, parece que no pasa nada. Pero cuando ya el PNV, en este caso, empieza a dudar de la fiabilidad política del presidente del gobierno, un poco de su gestión, más que de él, de su gestión, o todo el lastre que va arrastrando, es cierto que se está desequilibrando el gobierno. La pregunta si va a convocar, yo es una opinión personal que pienso que él va a aguantar. Sí que es cierto que ya hay también, sobre todo muchos alcaldes socialistas, y ya se está publicando en prensa, que están alzando la voz y prefieren o les gustaría que las elecciones nacionales fueran antes de las municipales previstas para el mayo del próximo año. Porque puede perjudicar. Un poco porque es cierto que también pasó cuando el gobierno de Mariano Rajoy, que afectó también a alcaldes del Partido Popular. Por las siglas que no atraviesan su mejor que no momento. debería de ser, porque una cosa es la gestión nacional y otra cosa la gestión local o municipal autonómica que puedan llevar a cabo sus líderes políticos. Entramos en el tema de Zapatero muy por encima con toda esta situación que también tiene que ver con ese posible adelanto electoral. ¿Qué dicen nuestros invitados al respecto? Porque nos quedamos todos un poco en estado de shock cuando supimos la imputación del que fuera presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Javier, de momento son solo indicios. Sí que es verdad que leyendo el auto es bastante demoledor. ¿Qué crees que va a tener de recorrido judicial este caso? Vamos a ver, solamente con el auto, con los informes de la UCO, con las pruebas que se han encontrado, que todavía están por analizar, había rumores de que las joyas que se habían encontrado podían estar valoradas incluso en más de 50 millones de euros. No lo sé, yo no lo sé, pero desde luego baratas no eran y desde luego tampoco eran lícitas. Sí que han podido seguramente demostrar alguna e intentarán justificar, pero claro, cuando el botín es tan enorme va a ser muy difícil. También están pendientes de analizarse los discos duros que se encontraron en esa caja fuerte que se negaban a abrir delante de la UDEF y la verdad es que pinta bastante mal.
Pinta bastante mal. Presunción de inocencia, esto sí, también claro. hay que... A ver, Fausto. Desde luego, es que me estaba riendo, no me ría de ti, pero Por me lo de río las de ese joyas. argumento que no dejo de escuchar desde el primer momento y de tantos platos de televisión donde hemos visto a expertos aquí en bisutería, vamos, cuando sinceramente, o sea, no tenemos ni puñetera idea de lo que vale eso ni de dónde sale. Lo que sí sabemos es que hay fotos publicadas de mucho antes de lo de la aerolínea y cuando el señor Zapatero era presidente, de su mujer con esas joyas cuando estuvieron en el Vaticano, por ejemplo. No obstante, mira, yo creo que más allá del caso, es que no creo que haya un caso de avión, de plus ultra, etc. Creo que es una cacería hacia el mayor activo que tiene ahora mismo el espectro de la izquierda en España, que hemos cogido esa excusa y ya veremos en qué acaba, porque sinceramente pensar que aquí todos los organismos reguladores, la Unión Europea, la SEPI, órganos independientes, vamos, han sido ciegos y no han visto que aquí el señor Zapatero se estaba metiendo millones en los bolsillos, pues de verdad nos tenemos que hacer una serie de preguntas. Es todo, desde mi punto de vista, una cacería contra el mayor activo a la izquierda y lo sabemos perfectamente. Y volviendo a lo que comentaba antes, lo que sí me parece muy llamativo en este caso también es que, por ejemplo, la señora Ayuso, el señor Feijóo, el señor Miguel Ángel, el jefe de gabinete de la señora Ayuso, semanas antes de que ocurriera esto, ya ponían sobre guardia de lo que iba a pasar. ¿Cómo estaban informados de esa investigación que se abría hacia el señor Zapatero y de que lo iban a imputar? Sin duda, porque son los culpables, son los que pusieron las joyas en la caja fuerte de Zapatero. No pusieron. No, sin pero, duda, sin duda. Pero Sí. Con el argumento que has dado, Fausto, A ver. lo que quieres dar... Bueno, la opinión es que estamos hablando de un lawfare. ¿Es la idea que tú quieres plantear sobre la mesa? no, Sí. yo lo que cuando hablamos de que hay una cacería interna junto Sí, con por el argumento supuesto. de que todas las situaciones judiciales se presentan en una misma se saben coyuntura, antes. es que claro, el lawfare, ahora sí que parece que sea un lawfare, cuando estamos hablando de una situación en la cual el presidente del gobierno se ve afectado por muchas causas judiciales y que están, que en el tiempo parece que No, sea ya una veremos, presión ya veremos en lo política. que queda. Es que vuelvo a Pero decir. si es la joya de la corona, Pero Zapatero es la joya de la todo corona se ahora basa mismo, en- es el capitán perdón, Barbarroja. Todo se basa en Y tiene especulaciones. un motín en todo su- se en basa, su- todo se en su basa oficina. en especulaciones y estamos hablando de investigaciones secretas a las que han tenido acceso, todo apunta a que sea así, cargos políticos del Partido Popular, antes de que saliera publicado. Suposición. Pero Sí, se hombre, habían publicado, supuestamente. se habían publicado artículos No, incluso no, de no, las no. negociaciones de Zapatero con los presos, con el petróleo Pero de ¿qué tiene que ver Venezuela. eso con el Plus Ultra? Pues- Pero si se abre No, una... porque se sus abre- vínculos con Venezuela habían salido ya publicados Pero en las Plus- redes sociales pero en Plus Ultra muchísimos, es una empresa en española. muchísimos artículos, no es algo que se Pero haya estamos inventado. haciendo además una mezcla. Yo creo que, mira, sinceramente, os lo digo, los medios de comunicación han utilizado esa imputación, investigación, que oye, que vaya hasta el final y que se sepa qué es lo que ha pasado. Pero para después sacar todo lo que hemos visto en platos de televisiones, en medios, que tenemos ya un expresidente condenado que ha robado o ha tenido collares porque ha dado pasta a mansalva a una empresa venezolana que no era venezolana, que es española, hay que recordarlo, y que ha recibido lo que es una subvención por parte de la Unión Europea con órganos independientes que lo vigilan. La cuestión, que se investigue, pero que es verdad, que vea dónde Pablo, va no me esto. gusta Pero Zapatero, mientras tanto, no me para- gusta sacar ¿quién repara todos estos efectos si no pasa nada? Después? Fausto, no me gusta sacar este tema porque es un tema que ya viene con el tiempo, pero tan condenado puede estar Pedro Sánchez como en su momento fue Paco Camps por 8 trajes. Y fue condenado, Pero- y luego fue absuelto. No. Vale. La ciudadanía, la política, y ojo, no defenderé nunca las causas de Paco Camps, como tampoco las de Mazón, pero tan condenado fue un político por 8 trajes o fue una alcaldesa de Valencia por 3 bolsos, como ahora todo lo que le envuelve a José Luis Rodríguez Zapatero o a Pedro Sánchez Sobre meras puede ser condenado. especulaciones. Sobre meras Pues las meras especulaciones que tuvo Paco Camps y luego fue absuelto. Sobre meras especulaciones. Bueno, Mira, pues miremos Es que, el recorrido es que a mí, judicial. a mí el tema del lawfare creo que es un término que lo estamos también un poco... Normalizando, ¿te refieres, Sí, Pablo? sí. ¿Cómo?
Que lo estamos normalizando el término. Que la estamos normalizando un poco el término de lawfare. Es decir, cuando vemos que hay alguna coyuntura judicial o política que envuelve a un político de turno, no es lawfare, ¿no? No, el lawfare tiene una importancia que yo creo que tampoco tenemos que darle... Esta palabra la has utilizado tú. Sí, lo, sí, que no, lo que estoy poniendo en la diana, te he vuelvo a lo que preguntado te si consideras decía. que es lawfare. En un Estado, pues que lo diga quien lo tenga que decir, que son los jueces al final. Lo que pongo sobre la diana, sobre la mesa, es que al final tenemos una investigación secreta, sale la información semanas antes, utilizada por partidos políticos, representantes políticos, lo que me parece súper grave, porque si se demuestra además que lo han hecho o han obtenido información de ese tipo, lo que demuestra es que tenemos una falla dentro del sistema judicial de este país. Y dos, que todo lo que ha salido a raíz de la apertura de investigación del señor Zapatero son conjeturas y titulares, que si los collares, que si los millones... Bueno, y paso titulares que hay ahí. Cuando se cierre esta investigación, sin embargo, vuelvo a lo anterior, que ha salido de que el señor Rajoy obtenga 10.000 euros al mes en negro, en sobres. Nada, absolutamente nada. Por no salir, no se le ha ni imputado absolutamente nada. Vamos a ver. Sí, rompo una lanza en favor de dejar de utilizar al lawfare como una excusa, porque me parece muy irrespetuoso contra el Poder Judicial. No lo he usado, ¿eh? Y no, pero si no digo que la hayas usado tú, Fausto. Digo que yo estoy a favor. La comunicación no utilizan depende de la tendencia. Estoy a favor de dejar de utilizarlo. Que también no estoy contra nadie. Disculpa, que también se utiliza, Javier, el lawfare, el caso contrario. Totalmente. También el Partido Popular. Para mí me parece igual de respetuoso en uno que en otro caso. caso. Yo por eso lo que me gustaría es que no pusiéramos en duda al Poder Judicial, que confiemos en él y además buena muestra de que podemos hacerlo es lo que está sucediendo. Y por el otro lado, lo que sí que me parece muy importante respecto al argumento que daba Fausto de las filtraciones. Me dan igual las filtraciones. Me importa 1000 veces más que la justicia sea independiente y sea justa y que se aplique el Estado de Derecho que haya alguna que otra filtración. A mí no, porque, entre otras cosas, para eso está la prensa, para conseguir que haya filtraciones. A mí no me preocupan. Y aunque haya alguna, que no debería haber, lo que tiene que suceder es que la justicia tenga las herramientas y las manos libres para poder hacer su trabajo y concluir. Pero te debería de preocupar porque en este país se ha condenado a un fiscal general por justamente... Merecidamente. Bueno, pues entonces, ¿en qué quedamos? Merecidamente se le ha condenado. ¿O en que no? ¿En qué? ¿En que nos tiene que preocupar o en que no nos tiene que preocupar? El facilitar información de una causa privada. Porque lo que ha hecho ese fiscal general ha sido filtrar secretos. Ha revelado secretos, además en su trabajo. Y la presidenta de Madrid... Me parece que lo mínimo que le podía pasar es la sentencia que ha recibido. Aún deberían haber sido más rigurosos. ¿Y la presidenta de Madrid entonces no habría que investigar de dónde sacaba esa información? ¿Omar o el señor Feijóo o medios de comunicación antes de que saliera la investigación? Que se investigue, no tengo ningún igual problema. De grave no tengo ningún problema. Porque al final es lo que permite crear todo este relato mediático que hay en torno al señor Zapatero. El problema no es la filtración, el problema es el delito. El problema no es la filtración del delito. El problema es el delito. Cuando se le condene hablaremos de delito, pero no lo hay de momento. Bueno, pues dejamos ahí el tema de Zapatero, de la situación crítica del Partido Socialista y entramos en la crisis educativa que estamos viviendo en la Comunidad Valenciana. Hoy ya decíamos al principio de Ágora que los padres, asociaciones de AMPAs están reclamando ya que por favor lleguen a un acuerdo. Los sindicatos rechazan la última propuesta que califican de insuficiente, ya saben, 2 puntos críticos en las ratios y en los salarios. Además, la renuncia de 71 profesores desafía los servicios mínimos de educación para la selectividad. Pablo, situación complicada, parece que se enroscan las negociaciones si no hay... Situación complicada y obviamente los alumnos que se enfrentan a una situación educativa de las más complicadas e importantes para el futuro profesional, pues van a verse afectados. Sí que es cierto que tanto en este caso Consellería como los sindicatos parece que llegaban a un acuerdo, pero en las últimas horas hemos visto que no. En este caso, el presidente de la Generalitat, Pere Llorca, pues ha criticado un poco al sindicato mayoritario en las últimas declaraciones, al SETEP, porque dicen que están en la misma propuesta inicial y que no llegan a un acuerdo. El tema de ratio, porque el tema de salario parece que sí que habían llegado a un acuerdo final, pero bueno, se están estancando. Está claro que en este caso los profesores están haciendo una huelga totalmente legal
y que con su sueldo, que perjudica su sueldo, se van a beneficiar pues, en esas mejoras que se puedan conseguir. Pero sí que hay ahí un enrosque que está costando mucho entre Vamos a escuchar precisamente las declaraciones del presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, hablando de esta situación. Dice, si de la otra parte no llegan cesiones, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo. La Generalitat s'hi ha mostrat ganes d'arribar a un acord perquè aquest document inicial que havia redactat la Conselleria d'Educació ha anat adaptant-se un poquet a les necessitats que estan posant els representants sindicals damunt de la taula. I jo crec que aquesta dinàmica és la que farà possible que s'arribi a un acord, però és cert que també el sindicat majoritari, que és STEP, sempre està en la mateixa proposta inicial, una proposta de màximos que no canvia mai, i si no canvies no negocies, vols imposar. Jo que el que demana és que hi hagi diàleg, que hi hagi enteniment i que busquem punts en comú. Si tots tenim el mateix objectiu, que és millorar l'educació, no té sentit que tinguem posicions, o en aquest cas este tinga posicions que no varia mai, ¿no? Javier, complicada la situación en la que se han puesto las negociaciones. Totalmente, porque por un lado hay que pelear por esa pérdida de poder adquisitivo que han sufrido el personal docente. Por otro, los sindicatos yo creo que están ahora aprovechando la situación política coyuntural, no están defendiendo estrictamente los intereses de los docentes a quienes representan. Y tenemos al mismo tiempo a los alumnos de secundaria que están sufriendo todas las consecuencias de esta huelga frente a unos exámenes de selectivo que se acercan inmediatamente y en el que se juegan su futuro. Y el inicio del curso, que también, claro, empieza a preocupar porque es ahora cuando se deja todo preparado. Fausto, ¿hacia dónde vamos con esto? ¿Complicado? Pues bastante complicado, porque para empezar yo creo que esa mesa de negociación tiene que partir desde el respeto y desde la escucha activa y propuestas reales. Lo que creo que pasa es que, por un lado, tenemos a un sector que intenta hacer ver o creer que aquí son todos rojos radicales, cuando estamos hablando de 260 miembros directivos de la educación valenciana, que digo yo que no todos sean rojos, pero bueno, que están amenazando con dimitir en bloque, además de 250 profesores correctores que están poniendo, y es verdad, en una situación muy delicada a muchos alumnos, pero también miles de profesores que hay detrás. Aquí, para situar un poco lo que está pasando, creo que es importante recordar a la gente las tres demandas que hay, y es reducir lo que es el ratio de alumnos en esas clases, mejorar las infraestructuras que tenemos en la Comunidad Valenciana y, además de eso, proveer de más recursos y, por supuesto, respetar o por lo menos impulsar lo que es el valenciano. Unas demandas que me parecen mínimas en un Estado de Derecho y que la Generalitat Valenciana parece que no entiende, porque ellos se piensan que dando un par de billetes se acallan las voces y todo esto desaparece. Y estamos viendo que no, que eso funcionará con ellos, pero en el profesorado no funciona. Javier me pide paso, pero Pablo sí. Disculpa, ni entiende la Generalitat Valenciana, ni entiende, en este caso, Fausto, el Botanic, porque son reivindicaciones desde el 2010. Que las había y ha habido mejoras. ¿Cuántos colegios y edificios Yo solo lanzo sobre la mesa que que son reivindicaciones totalmente lícitas, necesarias, y que el carácter, la situación retributiva de los profesores viene con carácter retroactivo, perdiendo un poder adquisitivo desde el 2010. Pero que y me parece muy lamentable que se aproveche ahora para solicitar concesiones de políticas lingüísticas en un momento como este de negociación en el que se podría llegar a un acuerdo, que sindicatos y algunos otros agentes interesados en que no haya acuerdo y en que se prolongue el conflicto estén queriendo introducir esas concesiones de políticas lingüísticas que no vienen al caso, que no era el tema, y lo estén durante el tiempo del Botánico, como bien decía Pablo, no han sido un problema y ahora lo son. Ha habido manifestaciones. Yo creo que el valor ha habido manifestaciones. Recordemos que hemos tenido una pandemia de por medio que impedía muchas manifestaciones por la calle. Y a lo que dices tú antes, el tema de los intereses, recordemos que hay miles de profesores que ahora mismo no están cobrando un solo duro para poder hacer, para poder utilizar su derecho a la manifestación. Fausto, es el valor. Para mí el valor los tienen los profesores, la comunidad educativa, que están perdiendo su salario, lo he dicho al principio, para mejorar la calidad educativa. Ahora, la relación sindical
políticos, aquí es donde se está Perdón, viendo que no se llegan a un acuerdo. los sindicatos son Pero- una representación de los trabajadores. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, sí. Sí, pero valoremos, Fausto, que son las reivindicaciones que tú has dicho son total. Estoy de acuerdo contigo, en todas las que has dicho, pero son totalmente de acuerdo. En todas no estoy de acuerdo soy yo. Fausto, Esa estoy de representación acuerdo, no es absoluta. yo sí estoy de acuerdo, Fausto, en todas las reivindicaciones que están pidiendo el modelo educativo, pero son reivindicaciones que no vienen en el tiempo. En este caso no es algo coyuntural, viene desde el 2010. ¿Que ha habido manifestaciones? Sí. ¿De este calado y de esta ímpetu y de esta trayectoria en el tiempo? No. ¿Pero tú crees que la interlocución que ha tenido la Consellería es correcta hacia los representantes Hay un de los esfuerzo por parte de la trabajadores? Consellería. Bueno, sí, a callar con billetes, pero te están diciendo Y ahora que están- tenemos y ahora están es enquistados en el inversión En el tema de las infraestructuras. ratios, también infraestructuras, Javier. Y que los sindicatos están aprovechando el momento para el conflicto. Ya sé, pero de verdad me dices que todos los trabajadores profesionales de educación No, yo defiendo son eso. rojos. No, en absoluto. Ah, Yo bueno. he abierto diciendo que estoy de acuerdo con que los docentes deben de pelear por no perder sus derechos retributivos que los tienen mermados. No me gusta hablar de colores. A mí lo que me gusta hablar es de educación. Yo creo que una huelga educativa, ante todo, tiene que ser educada, que está siendo, pero hay un porcentaje en el cual no está siendo educada. Veamos, Fausto, aquellas imágenes de la guillotina en la cual aparecía una foto de la consellera. No, vamos a ver. No, o sea, habrá Vamos cosas a ver. que, por supuesto... Pues nada, pues si hay cosas también hay que por lanzarlas supuesto, sobre el debate. Pero, perdón, no puedes Y ahí- hacer una generalidad de una excepción. Hablo de un 0,1%. Yo pienso que las huelgas no han de derivar en ningún calado político. No, ya, pero es Han que de ahí- tener una... ahí es poner el Ya, pero foco. Fausto, déjame Sí, finalizar. perdón. Termina, Pablo. Yo creo que las huelgas, en este caso, como si fuera sanitaria, en este caso, o funcionarial, la educativa, tienen una base muy sólida y muy justificada porque tienen razón, y he vuelto a decir que los héroes de esta huelga, en este caso son los propios profesores de la comunidad educativa, que se les va el sueldo, en pro de un mejor futuro educativo para nuestros hijos y todos los alumnos, pero pienso que se está derivando en mensajes políticos como el que hemos visto la semana pasada, con imágenes que nada tienen que ver con la finalidad de la huelga educativa. Yo no las he visto esas A ver. imágenes, de verdad. Luego te las enseño. Pues sería igual de criticable. Pero insisto que al final, si lo que queremos mirar es la educación de los chavales, de los futuros ciudadanos que tenemos. Mira, hoy justamente desde la Universidad de Valencia estaba escuchando una ponencia y comentaban que cada euro invertido son 3 euros que vuelven a la sociedad. En ese sentido, creo que tenemos que poner toda inversión necesaria en lo que es la educación pública de esta comunidad, porque la competencia es de la comunidad autónoma, poner todos los medios, y también para las personas los niños que tienen problemas, que son de diversidad funcional, que tienen necesidades específicas. A ese segmento también hay que cuidarlo y también hay que poner los recursos, que es lo que están pidiendo. Para bajar esos ratios. Totalmente de acuerdo con eso. Infraestructuras, especialmente en estas olas de calor que ya estamos viviendo, yo creo que es preocupante también la situación. Veremos cómo acaba esta crisis educativa, esperemos que se resuelva lo antes posible y puedan llegar a un acuerdo, porque ya lo están solicitando, es una situación insostenible. Habrán presupuestos, Pérez Llorca pacta con Vox y los aprobará, parece ser, antes de verano. Javier, con ese término, prioridad nacional. Pues sí, parece que son las 3 condiciones a las que ha llegado el portavoz de Vox con el presidente Llorca. Reducción fiscal, como decía antes Fausto, medidas de vivienda y prioridad nacional. Es evidente que para Vox es un concepto importante y así se ha trasladado a los presupuestos. Me parece correcto, me parece lógico. Prioridad nacional que ya se está pactando en las comunidades que han tenido elecciones, donde ese pacto tiene que ser una realidad, PP y Vox. Pablo, presupuestos, es importante tenerlos para la comunidad valenciana, porque es importante, y sobre de ellos todo dependen muchas claro, cosas. se publica lo que es el calendario Sí. de los presupuestos. El Ya próximo está. viernes se presenta el proyecto de ley, luego habrá también una comparecencia de los consejeros, se han puesto los días 2, 3, 4 y 6 de junio para poder presentar también sus partidas, las enmiendas a la totalidad, un calendario en el cual ya sea visible que hay por lo menos un pacto. En este caso, yo hablo de un pacto económico para que la comunidad valenciana no pare, que vaya fluyendo, y me parece que es importantísimo este tipo de acuerdos, ¿no?
para que el motor económico pues no se pare y siga avanzando. La maquinaria no se pare de les Corts Valencianes, que es importantísima, y del gobierno, en definitiva. Fausto, me imagino que no lo verá con tan buenos ojos este pacto, sobre todo sí. por el término, ahora veremos, por el término de prioridad nacional, que es lo que Claro, nos choca. no, yo me alegro que lleguen a un pacto, bueno, ¿Sí? y espero que no lo celebréis en algún restaurante llamado del Ventorro, sería muy desafortunado. Ahora bien, pasado el tema este de que han pactado, perfecto, vayamos al contenido, que eso es lo que nos importa. Yo creo que aquí lo que se le cae es la careta de hombre moderado al actual presidente. Estamos viendo un pacto que pone en primera línea lo que es la prioridad nacional, pero lo que realmente tenemos, si vemos los datos, es prioridad empresarial, es prioridad ideológica, es prioridad xenófoba. ¿Y por qué digo todo esto? Porque estamos viendo que es de todo este dinero que manejamos en la comunidad autónoma valenciana, más de 270 millones de euros se están inyectando, por ejemplo, a la sanidad privada. Estábamos hablando antes de educación. Bueno, pues 72 millones de euros de dinero público se van a inyectar, según el pacto que se ha acordado con Vox, a conciertos con centros educativos del Opus Dei. Y además de eso estamos viendo que la prioridad nacional, es decir, pues no lo sabemos, poner palabras aquí para decir que el extranjero es muy mal, pues se impone en este relato. Entonces, más allá de llegar a un pacto y decir, bueno, pues vamos a celebrar que tengamos presupuestos, pues sinceramente lo que hay que mirar es dónde va ese dinero y si va realmente a revertir en los servicios públicos que tenemos, que eso es para lo que pagamos nuestra hacienda pública. Javier, en torno a prioridad nacional, Me ¿quieres decir parece algo? fantástico el ejercicio que ha hecho Fausto, perdone, ahora entro. Sí. Pero el poder criticar unos presupuestos solamente es posible si se tienen presupuestos. Entonces, eso que acabas de hacer, Fausto, es posible gracias a que se han puesto de acuerdo y se han aprobado unos presupuestos que se han negociado, se han presentado y han pasado por las Cortes. Y este va a ser el instrumento que va a regular toda la inversión y todo el gasto del próximo ejercicio. Esto, que tú no lo ves importante a nivel nacional, sí que lo ves a nivel autonómico. No, digo, ¿dónde va a parar? No termino, pero Bueno, vale, es que a nivel nacional no se puede discutir, porque como no se aprueban los presupuestos, no hay manera de se utiliza saberlo. el presupuesto que teníamos de años anteriores. Claro, estamos y hay prorrogando partidas, y sabemos imagínate dónde, que estamos hay prorrogando partidas los presupuestos y sabemos dónde va a parar. de hace 4 años Pero bueno, con eso las es necesidades que han cambiado. Anticonstitucional también, Fausto. Los presupuestos Bueno, tienen que ir anticonstitucional aprobados. no es. No, Como pero mucho tendrá falta de tendrá ética, una tendrá falta de impulso democrático, pero anticonstitucional no, si no estaría ya en el constitucional, te lo Sí, digo. pero bueno, a ver, el tema de los presupuestos tenemos claro que es necesario para que el motor económico funcione. Fantástico. ¿no? Bueno, según dónde lo destines. Bueno, por lo menos se destina algo, ¿no? No sé, Y se sabe a dónde se y se sabe dónde se lo destina. destina. Corridas de toros. Si estamos trabajando con presupuestos, en este caso, prorrogados, como estás hablando, tampoco sabemos exactamente las partidas donde van destinadas. No hay un control presupuestario equilibrado en este caso. Entonces, es lo que hablábamos, por lo menos tenemos por delante unas enmiendas que se pueden presentar a un presupuesto, unas mejoras, y hablamos un poco, cuando hablo del término constitucional, es un poco de la reglamentación económica que ha de tener un Estado de Derecho, como es el Estado español, que en este caso sí que se cumple constitucionalmente en la comunidad autónoma. ¿Dónde van a parar? ¿A corridas de toros? ¿Dónde? ¿Al sector parece privado que de la sí. Bueno, parece que sanidad? tampoco es. No, pero claro, pero es que... No, pero es que lo puedes hacer gracias a que tienes presupuestos. Es que sin ellos ni siquiera puedes decirlo. Porque creo que es muy importante ver más allá del titular. Es decir, han llegado a un pacto. Muy bien. ¿Dónde va a parar este dinero, señores? Ahora que estamos viendo que tenemos una crisis educacional de la educación, ¿van ustedes a inyectar si más cogen dinero los presupuestos en los para que se han publicar? aprobado, lo que se hace es recortar todo el gasto superfluo que hasta ahora se había, o intentarlo por lo menos, y ese ejercicio de recortar y de redirigir hacia donde las necesidades, a donde están las necesidades de la sociedad, no lo puedes hacer si no apruebas los presupuestos. Presión fiscal es otro de los titulares que bueno, pues explican tanto desde el Partido Popular como de Vox. ¿Se pueden bajar impuestos y mantener servicios, Pablo? A ver, bajar impuestos y mantener servicios es un poco... Ese es el reto. Ese es el reto que tienen por delante, ¿no? Lo se vuelve un poco complicado económicamente. Yo creo que este proyecto de ley de presupuestos sí que puede ser que durante el proceso de aprobación sí que vaya a tener algunas modificaciones, porque es normal, pero bueno, es un poco utopía, ¿no? Esa situación. Sí que me gustaría analizar un poco, no me iba a meter en ese terreno, pero bueno, soy un poco arriesgado. A mí me preocupa el tema de que los presupuestos, ese símil que has hecho, ¿no? Me preocuparía mucho
que los presupuestos se pactaran en el Ventorro, y también me preocuparía que los presupuestos se pactaran en un Peugeot recorriendo España, ¿vale? Entonces, intentemos evitar un poco este tipo de situaciones, que la Dana no embadurne, por ejemplo, lo que suponía aquella situación, el tema de presupuestos, porque me parece algo importante para la comunidad valenciana, algo que es muy difícil de lograr, sobre todo cuando tienes que pactar, porque el que tiene mayoría absoluta en una comunidad autónoma, pues es muy fácil llevar a cabo presupuestos. Pero creo que llegar a un acuerdo, independientemente sea Partido Popular Vox o sea Partido Socialista Podemos, llegar a acuerdos a nivel de presupuestos y poder hacerlo realidad es complicado políticamente, y se beneficia en este caso la sociedad. Bueno, no sé si Fausto quiere decir algo al Sí, respecto. bueno, los presupuestos sabemos que se pueden modificar o con el tiempo, pero la cuestión, pues tú bien lo has dicho, justamente para que eso no pase, e insisto, y creo que tú lo sabrás mejor que nadie, es muy importante invertir en lo que es la prevención de incendios, prevención de inundaciones o otras catástrofes, en lo que es la educación pública, insisto, en la sanidad, nuestra sanidad, que no lo estamos viendo, pero se está yendo totalmente a la privada esos recursos. Y por supuesto, si yo te retiro impuestos a la población, ¿cómo pretendo dar mejores servicios? Es una ecuación muy difícil, o que logremos mayor dinero, pues no sé, de la exportación e importación de otros actores que no es la población civil. Pero es muy difícil. No puedes reducir los impuestos y luego decir que no tengo dinero ni para educación ni para sanidad. Javier hablaba de la importancia, ¿no?, de invertir en prevención como cargo importante, como secretario autonómico de Seguridad y Emergencias de la Generalitat. El presupuesto ahí es clave para esto, para prevenir. Por supuesto, la prevención durante todo el año. Es durante todo el año. Ahora empieza el calor, ha debido hacerse ya en los meses anteriores. Se dice que los incendios se apagan a partir de Navidad, en invierno, perdón. Y es cierto, a la limpieza de los montes, toda el mantenimiento, de las vías forestales, de los cortafuegos, de las pistas forestales, debe de estar ya a punto y se debe haber hecho, y aún así no estamos libres de que en cualquier momento, pues por la cantidad de combustible que se acumula, tengamos que salir al encuentro con los medios de extinción, que es en última instancia lo peor, ¿no? Bueno, pues veremos qué pasa con este verano. Esperemos que no tengamos que dar muchas noticias de incendios forestales, pero las temperaturas están muy altas ya, estamos en mayo. Nos vamos a ir, se nos acaba el tiempo, voy a hacer una ronda final con todos los temas que hemos hablado, que no ha sido poco. Situación complicada, la del Partido Socialista, posible o no adelanto de elecciones generales, huelga educativa y presupuestos. Fausto Quintanilla, empiezo contigo. ¿Con qué reflexión nos quedamos? Pues yo me quedo con que la justicia tiene que seguir su curso, que se sepa qué es lo que ha pasado realmente, que los profesionales de la comunicación tienen que dar información veraz, contrastada, y que eso es lo que permite que una democracia siga siendo democracia y mejore día tras día. Pues gracias por haber estado con nosotros. Pablo, muchas reflexiones en esta jornada. Yo te voy a dar un titular. A ver. De los tesoros del Vaticano a la Rosa de Oro. Bueno, pues ahí está el titular de Pablo, me gusta, me gusta. ¿Crees que nos iluminó mucho el presidente? No soy muy iluminado, es cierto que, bueno... ¿El Papa o Sánchez? ¿Quién? ¿El Papa o Sánchez? El Papa está iluminado ya de por sí, habemos Papa. Habemos Papa. Hubo fumata blanca. Y en el caso de Pedro Sánchez, pues bueno, veremos a ver si el argumento... No creo que cambie mucho su argumento, porque es un poco la base, ¿no?, política que tiene. Pero bueno, vamos a ver, hemos dicho al principio del programa que la actualidad va cambiando, ya las informaciones que se publican en los medios de comunicación ya van minuto al minuto, o hace media hora, hace 30 minutos. Se nos caduca es decir, todo. Gracias, Pablo. Feliz semana. Terminamos con Javier Montero, secretario autonómico de Seguridad y Emergencias de la Generalitat. ¿Cuál sería su titular esta noche? Pues el mío sería: superemos el lawfare y confiemos en la independencia del Poder Judicial. Bueno, pues esperemos que así sea también. Gracias a los tres por haber estado con nosotros y seguiremos muy pendientes. Podrán seguir toda la actualidad en nuestro digital 7televalencia.com de ese encuentro de nuevo entre Consellería y sindicatos, a ver si mañana podemos tener ese titular de que ya hay acuerdo y se suspende la huelga. Esperemos que así sea. Gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches.